Hey, ¿qué pasa, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video más en mi canal de YouTube. Como lo saben, estamos en esta nueva serie en la que estamos entrevistando a grandes personalidades de nuestra provincia de García Rovira. El día de hoy estamos con Pedro Pablo. Pedro, si quiere, entonces preséntenos, háblenos un poco sobre usted para empezar el podcast. Hola a todos, permita que me presente. Mi nombre es Pedro Pablo Sepúlveda Suárez, oriundo de Málaga. Soy el fundador de la marca Pet House, estudiante gnóstico, aprendiz de actividad física, viajero y deportista de algunas disciplinas. Qué bueno, Pedro. Yo quisiera preguntarle sobre sus orígenes. ¿Cómo describiría usted su infancia? Cuando chico tuve la fortuna de vivir en un barrio con zonas verdes grandísimas. Jugábamos de todo, al escondite, a la lleva, a las maras, cazadores y venados. El típico niño que llevaba la resortera. También me gustaba quedarme con las vueltas para ir a jugar a las maquinitas. El típico vicio de todos, ¿no? Sí. Prácticamente acá en la provincia, bueno, en Málaga, desde lo que conocemos nosotros. ¿Y Sí. qué más de su infancia? Viví el boom de Mario Bros. Me gustaba jugar Street Fighter. Me pasé todo un día rescatando Top Gear. También en ese tiempo recuerdo el Jogo Bonito de Brasil. Ok. Sí. Mm, eh, Me gustaba mucho el micro, el fútbol. Y, y pues bueno, jugábamos hasta que la mamá de uno lo gritaba que por favor se entrara. Ok, como esa experiencia que de pronto algunas personas no la han podido vivir y que uno la valora mucho, ¿no? El tener ese contacto con otro ser humano desde pequeño y no estar de pronto encasillado en algo, como decir, en un edificio, en un conjunto residencial, que a veces es muy complicado, un tema como en la ciudad, ¿no? Que es algo que se valora y se rescata mucho de estos pueblos, de la provincia y de los pueblos en general en Colombia. Totalmente, yo pienso que los tiempos pasados fueron mejor. Sí, es verdad. Pero yo quisiera preguntarle, pues ya nos dice usted a qué se dedica y su recorrido cuando se presentó, pero hay algo que yo quisiera preguntarle es cuál fue la experiencia o el punto de inicio para usted decir y para usted decidirse y comenzar a hacer su actividad que desarrolla hoy en día. Empezó por mi mascota, mi primer mascota o mi primer parcerito fue una Bull Terrier inglés. Ella, al ser de pelo cortico, aquí en Málaga, cuando yo llegué de Madrid, Cundinamarca, le daba mucho frío y no tenía un lugar ideal. Fui al aserradero local, me vendieron un material que de hecho prácticamente me lo regalaron, me lo dieron a un precio que me pareció súper barato. Y de ahí nació la primera casa, la primera idea de hacer estas casas. Súper interesante lo que nos cuenta, o sea, prácticamente el amor al arte que usted desarrolla hoy en día fue un llamado a poderle brindar un mejor ecosistema de hogar, por decirlo así, a su mascota, ¿no? Sí, esas fueron las primeras influencias. Ella, bueno, ya no está conmigo, fue mi parcerita, mi compañera y sentía la necesidad porque, bueno, yo en ese tiempo tenía que salir de Málaga y quería dejarle un lugar bien cómodo antes de irme. Le hice una casa enorme, grandísima, pues con el material que tuve. Sí. Tuve que entrarla por el techo, me quedó muy grande. Ok. En fin, muy bonita y bueno, esa fue como la primera experiencia para empezar el tema de estas construcciones o este mobiliario para mascotas. De inspirarse como tal. Sí. ¿Qué cree usted, pues aunque ya nos dice que es su mascota, pero que fue el inicio? El inicio que usted dice, esto marcó mi inicio, o mi despertar, o que usted sienta que de ahí en adelante cambió su vida en algún aspecto. Puede ser de lo que usted desarrolla, que es su actividad, o personalmente. Bueno, de la actividad, primero que todo, fue mi papá. Mi papá me enseñó el trabajo arduo. Él maneja la ornamentación y la metalurgia. También fue la experiencia que tuve en el bachillerato. Imagínese uno estar entre circuitos, entre máquinas, entre planos. También los profes de educación física con vocación de militares Uy, fue lo que marcó yo, esos primeros aspectos. bueno, algunas personas no lo saben, pero pues nosotros estudiamos en el mismo colegio, en el industrial.
en el Y instituto. era en el tema de educación física, sí, era tipo militar, parece derecho, ¿qué le pasa? Bueno, corra, trote, si me acuerdo tantísimo. Y pues los que no éramos como tan activos físicamente, o sea, yo me recuerdo y llegó, bueno, chévere porque hubiera aprendido un poco más de la actividad física, pero en su momento era, no, yo quiero estar mejor aprendiendo física ya con el profesor Juju, por decirlo así, no sé si se acuerda de Sí, él. totalmente. Bueno, Pedro, ¿qué obstáculos ha tenido que superar o enfrentar en todo este camino? O el que haya marcado, que usted sienta que ese obstáculo fue, digamos, puede ser un inicio para usted poder decir, me superé y logré esto, o que lo haya marcado para cambiar por completo su pensamiento. Algo que me marcó muchísimo en la infancia fue, me enamoré a primera vista de una bicicleta, donde el señor Rafael, el viejo Rafael, fui con él, hablé con mi primer millón, como dice la canción, Sí. trabajé con mi papá durante las vacaciones y esa fue la forma como tuve el dinero para ir, decirle que me la pintara, negra, plateada, una bicicleta así tipo Mongoose. De ahí fue como empezar a montar bicicleta hasta que un día vi a alguien haciendo trucos en la bici y fue, bueno, como algo a primera vista que me impactó demasiado y quise también empezar a practicarlo como lo hacía esa persona. Porque pues para muchas personas que nos están viendo de pronto no tengan eso presente, pero Pedro era un símbolo emblemático del BMX en Málaga, ¿no? Se la pasaba con otro grupo de muchachos haciendo trucos en las escaleras del parque, ahí en el atrio, la rampa del Rosario, bueno, en lo que yo tengo uso de razón, de lo que los veía por ahí practicando sus trucos de BMX, ¿no? Sí, yo de niño, bueno, me apasioné tanto de la bicicleta que formé mi propia banda de riders. Mediante videos en el DVD aprendí y luego le enseñaba a la persona que me preguntara y así fue como tuve mi primer desafío en la vida, ¿no? Fue como empezar a gestionar mis propios equipos, a trabajar también para comprarme mis repuestos, a entrenar a diario para empezar a desarrollar más habilidades en la BMX. Y pues la verdad, independientemente que hubiera sido como lo decían algunas personas en ese entonces, ay, los vagos que están allá montando cicla. Era también, habían personas, yo veía de cualquiera que se sentaban a ver si se caían, si les salía el truco, si no, si se reían, que eso se, era como el primer pasatiempo de esa época. Ustedes hacer su ejercicio y las demás personas como ir de pronto a mirarlos. Que había tal cual que ponía problema, como todo, ¿no? Como todo en la vida. Totalmente, a mí los profes en el colegio me decían mucho de que no andara con la bici, que no era un lugar para practicar y pues nosotros sin escenarios buscábamos cualquier spot que veíamos Claro. ideal y ahí empezamos a hacer trucos. En el parque tuvimos muchas situaciones. Yo recuerdo mi profe de políticas me echaba la policía cuando me veía subiéndome a la estatua del parque o haciendo trucos en el atrio. Y gran cantidad de personas pues nos veían como unos locos, ¿no? Unos extraños, claro, porque por acá no había forma de decir que eso era un deporte, porque la gente no consumía ese tipo de contenido. Pero si hablamos del primer mundo, por decirlo así, habían ya exponentes en los BMX Extreme y bueno, todos esos eventos que se veían a nivel internacional y que pues de pronto si se hubiera potencializado acá en el municipio o qué sé yo, tendríamos algún exponente del BMX por allá también participando y dándola toda, ¿no? Porque eso sí tenemos nosotros acá, nos potencializamos en algo y no salimos de ahí. Entonces, Totalmente. yo quisiera preguntarle, a pesar de que, bueno, su camino no fue el BMX y fue más como un hobby de la infancia, un hobby sano, porque no cualquiera tendría un hobby de eso, ¿sí? ¿Qué logro usted puede destacar o qué logros de todo su recorrido de vida? ¿Qué logro destacaría ahorita? Yo pienso que de todo el camino que he recorrido ha sido el sentido de propósito que esas cosas le han dado a mi vida. Para mí el logro más significativo es reconocer mi esencia, mi propósito por el cual seré recordado, ser maestro y nunca dejar de ser aprendiz,
pues todo lo que merezca la pena conlleva tiempo, esfuerzo, dedicación, aunque reconocimiento no siempre, aunque a veces viene con premios y elogios, lo más importante para Pedro es el reconocimiento de haber hecho algo valioso. Un reto significativo, mi último reto más significativo fue el preparar durante 8 meses un viaje en el cual empaqué en mis alforjas todo mi equipo y salí desde Málaga con rumbo a La Guajira. En esta expedición hice Málaga-Bucaramanga en un día, llegué a Bucaramanga, junto a otro compañero terminamos de preparar el equipamiento y al día siguiente salimos con rumbo a Aguachica. Llegamos a Aguachica, que fue nuestra primera parada, fueron 150 kilómetros. En Aguachica, un compañero que estaba terminando su tesis y presentando su tesis, pues él nos llegó a Aguachica, nos acompañó, él estaba terminando esos compromisos. Desde ahí salimos los tres, en el que hicimos varias paradas en lugares como hoteles, más o menos donde por lo general los conductores de camiones se quedan, era como los lugares donde llegábamos a hospedarnos. Pues porque por esa vía siempre hay un peligro, ¿no? La experiencia marcó mucho mi vida porque nunca estuve seguro de querer hacerlo, pero cuando yo salí de Málaga al Alto fue como decir, ya estoy en el camino, ya empecé a pedalear, ya no pretendo devolverme. En el viaje mi amigo Cristian llevó un perrito de 3 meses que es su mejor amigo, su parcerito, y íbamos al ritmo de Cristian para poder lidiar como con el perrito, poder estar hidratándolo, poder estar dándole un cuidado mientras el camino. Se llama la Ruta del Sol, bueno, claramente porque el tema con la pedaleada bajo el sol es un desgaste bastante fuerte. La situación más dura fue en el primer día, los 150 kilómetros de Bucaramanga a Huachica. En unas bajadas el tráfico se nos hizo de noche y el tráfico de noche pues fue mucho más pesado. En un lugar recuerdo que la berma era muy corta y si las mulas pasan duro pues creaban esa inestabilidad en la bicicleta y en un momento sentí que la berma se redujo y estábamos como caminando sobre un camino demasiado estrecho. Íbamos en nuestras bicicletas por un camino muy estrecho y fue como estar tan presente en el momento para no irse hacia la cuneta o no ser absorbido por las ruedas de las mulas. Otro obstáculo fuerte en ese viaje fue después de llevar 5 días de pedaleo, estábamos en el anillo vial que llega a Santa Marta y a mí me dio lo que normalmente se conoce como la pájara. Entonces yo le dije a mis amigos como, uy, no vamos a parar, yo me siento muy mal, necesito descansar, necesito acostarme y así lo hicimos, encontramos un árbol. Tengo unos buenos recuerdos en ese lugar, nos acostamos, duramos como 40 minutos. El clima era mediodía, entonces el sol estaba en su máximo esplendor, lo que hizo que paráramos y bueno, recuperáramos, nos hidratáramos y nos faltaban los últimos kilómetros, que eran 90 kilómetros Santa Marta-Palomino. Esa noche, esos últimos kilómetros, aunque son pendientes de no mucha inclinación, pero se me hicieron muy largas también, se me hacían muy largas, eternos. Esos últimos 90 kilómetros eran como, uff, ya la carga de los días, pues haber salido de Málaga, yo les comentaba a ellos como mi situación, como ya se me cargó el tema del esfuerzo físico, la carga. Pero llegamos a la playa, fue algo muy especial.
había fiesta de electrónica, de Psytrance, a mí se me quitó todo el cansancio, bailé 40 minutos y luego de esos 40 minutos la fiesta se acabó. Yo quedé como en un estado así como, bueno, ya, a dormir. Se nos acerca un personaje local, nos dice que por allí cerca a la playa había un lugar donde acampar. El caso fue que armamos nuestras hamacas en triángulo, pusimos todo nuestro equipamiento adentro, yo me metí en mi saco de dormir, mi slick bag, y cuando me desperté fue como si hubiera vuelto a nacer. O sea, mi sensación de respirar y estar con los ojos frente a la playa fue tan renovador que desde ese momento supe que mi vida iba a estar conectado al bikepacking o a ser viajero de bicicleta y de alforjas. Qué buena manera de ver los logros, porque pues como hablaba yo en otros podcasts, que ahí siempre yo destaco es el haber conseguido algo, el haber hecho algo, el haber salido de alguna manera, sí, haber conseguido algo, porque para la mayoría de las personas, no sé si sea el mismo pensamiento de mis suscriptores, porque a veces uno no sabe quién lo esté viendo, de pronto los logros sean eso, sentirse bien, ¿no? Con lo que se ha conseguido y se ha logrado. Correcto, totalmente. Sí, Yo hay que- diferentes pensamientos acerca de lo que es valioso para ti. Exactamente. Pedro, ¿cómo ha impactado su trabajo, lo que usted desarrolla hoy en día en nuestra comunidad? Primero que todo, el autodesarrollo, el sentir que tu propia vida es lo primero y lo más importante. También considero que hay un impacto en los demás, que es la huella más visible que dejamos en las personas con las que interactuamos, la familia, los amigos, a veces hasta personas desconocidas. También el impacto a nivel del negocio, pues es inicialmente como inició buscando suplir esta necesidad de mi Bull Terrier. De ahí nació la idea de crear estos espacios básicos para ellos, donde se sintieran más cómodos. La casita de madera cumple esa función que cumplen las cobijas en la cama de uno, ¿sí? De aislarlos del frío, de mantenerlos en un lugar protegido, porque De crear ese ambiente térmico, exactamente. exacto, porque sí, cuando uno era niño hace de refugio, porque cuando uno era niño y le daba miedo, uno se tapaba con la cobija, por decirlo así. Totalmente. Qué chévere que usted pronto lo analice desde esa perspectiva. O sea, su impacto es un impacto de hacerle conciencia a las personas que no necesariamente porque la mascota esté dentro de 4 paredes, ya sea su espacio o su hábitat, sino que también tengan un lugar, un punto propio de ellos en cual refugiarse, en cual aislarse, en cual estar ellos allá en su espacio, en su momento. Como idea de negocio básica, esa. Okay. Ya luego empiezo que ya no eran los perros, sino también los gatos, pero los gatos tienen algo especial y es que ellos también necesitan un entrenamiento o un lugar que sea más divertido. Si a usted en su casa, su gato lo mira con desdén porque su rascador es aburrido, nosotros le construimos una suite de 3 pisos Okay. con sala de juegos y cuarto para las siestas. O sea, su gimnasio, como llaman, Sí. el gimnasio para gatos, Correcto. literalmente desde el nombre. Totalmente. Qué chévere, y me gusta verlo cómo se apasiona por su tema, o sea, por su negocio, porque no cualquiera dice, pues, hay muchas personas que les ha tocado desarrollar diferentes trabajos, pero en los podcasts que he llevado, lo más chévere que puedo percibir en las personas es cómo hablan desde su arte, de su profesión, desde lo que están desarrollando, su servicio, y decirlo de esa manera como tan apasionada, porque pues no sé si lo notaron ustedes, pero casi que se exalta y bota toda esa energía positiva sobre cómo o qué beneficio le trae esto a las mascotas. Totalmente. Mis clientas o mis clientes son de 4 patas peludos. Okay. Sus amos son los que pagan. Es un negocio redondo. Ok, entiendo. Qué bueno, porque sí, no es lo mismo tener una mascota por tenerla a tener una mascota en realidad que se vuelva un miembro más de la familia. Esa es la realidad, porque cualquiera tiene una mascota, o sea, es fácil. Usted consigue el dinero o lo adopta y ya. Pero no cualquiera puede decir, tengo un miembro de la familia en mi casa. Totalmente. Yo he podido escuchar de clientes y amigos que tienen mascotas y han llegado a confiarme hasta que esas mascotas les han salvado la vida, porque no vivimos en un mundo en el que sea fácil, pero no quiere decir que no tengamos compañeros, amigos de vida, esos Pokémon, ¿no? Sí, que sí. no necesitas comprarlos muchas veces, digo yo, Sí. también los puedes Adoptar. encontrar en cualquier parte. Ok. Qué chévere esa analogía. No había pensado
encontrarse un amigo en la vida, de, como digamos, como hablábamos de esa caricatura o ese juego que veíamos cuando éramos pequeños, claro, porque prácticamente se encontraban y los agarraban, por Ya decirlo así. se los llevaban en su viaje. Sí, exactamente. ¿Qué es lo que Pedro hoy en día rescata de haber vivido y crecido o de estar viviendo en ese momento en la provincia? Lo que más rescato de Málaga es que, bueno, Málaga es un pueblo tan antiguo, similar a la edad de Bogotá, Sí. pero aquí parece que el tiempo se ha detenido, que el tiempo va un poco más lento. También nosotros como malagueños, oriundos de estas tierras garciarrovirenses, poseemos una condición física al vivir en una montaña de 2.235 metros. También la comida me parece un lugar espectacular. Este pueblo me ha brindado la tranquilidad de poder desarrollarme desde niño como joven también ahorita mucho y en esta nueva etapa de mi vida en la que estoy también. Y bueno, resalto mucho lo guerrera que es la gente para poder vivir en estas cuestas muchas veces tan difíciles eh, que, que se vuelve, ¿no? La vida entre las montañas o los montañistas como son llamados, Claro. ¿no? Que es una adaptación del cuerpo impresionante y que no solamente, digamos, adaptarse a los 2.235 metros de altura como nos comenta, sino también el hecho de lo que hablábamos en los otros podcasts, que usted no está solo a una altitud, sino usted puede bajar esa altitud en menos de 30 minutos y subir y estar a casi los 4.200 metros sobre el nivel del mar en esto, en un Totalmente, momento. totalmente. Lo que he podido aprender de muchos amigos forestales es que hay 6 diferentes tipos de ecosistemas Sí, en el que estamos viviendo desde Málaga a Capitanejo, solo digamos así, diferentes ecosistemas ecosistemas. en los que las personas pueden tener una variedad de un entorno y lo que usted dice, bajar aquí al Cañón del Cervitá 20 minutos y ya es totalmente un clima más cálido, un ecosistema también diferente, o puede subir aquí a Peñaliza y ya encontrar ecosistemas paramunos que aún tenemos un Conservados en buena medida. conservados. Si tenemos nuestro pequeño páramo a 3.500, creo que es Más o menos, 3.300, sí, si no metros sobre estoy el mal. nivel del mar. Excelente, y ese poder de adaptación, o sea, lo que usted más rescata de vivir en la provincia es, obviamente, pues crecer en un ambiente bueno, bonito, sano, reservado Ujú. desde sus inicios para tener una niñez ideal, plena entre nuestro entorno y nuestro conocimiento, ¿no? De lo que hemos podido tener acá, pero también el poder de adaptarse, el poder de que el garciarrovirense es una persona que no le importa en dónde esté, por la variedad de sus ecosistemas, igual la va a luchar de la misma manera. Totalmente. Poseemos esa calidez de nuestros abuelos, poseemos unos valores, también un carácter, ¿no? Formado, tenemos historia desde esa conquista, esa conquista entre la historia que muestra a muchos emblemáticos personajes por su aguerrida forma. También está muy marcado para mí en el tema de los campesinos, que para mí son las personas de las más importantes que tengo en mi vida. Y pues que también hacer un lugar sin tanta violencia, aunque sí tuvimos violencia claramente, por lo menos en mi concepto me ha permitido desarrollarme, me ha permitido vivir y tal vez no ser arrastrado por muchas cosas que en una ciudad como Bogotá pues las personas están condicionadas a vivir. Sí, ser un poco más fríos. Acá se percibe un poco más la calidez humana. Que de pronto usted sale y le pasó algo en el parque y no falta la persona de pronto por el chisme o eso, pero se va a acercar por lo menos a decirle qué le pasó. En cambio que Ok, usted en una ciudad no va a tener ese calor humano que se percibe acá. totalmente. Aquí con mi grupo o mis amigos nos tratamos de compas, aunque no somos compadres, no tenemos ningún vínculo, pero somos los compitas y eso Sí, también es ese calor que usted dice que exactamente. tenemos. Pero yo quisiera preguntarle, ya que pues usted admira mucho la provincia de García Rovira y que por lo que nos cuenta la ha recorrido, no toda, porque uno nunca recorre un sitio por completo, siempre le faltan a uno algunas partes, pero dentro de su experiencia y su expedicionismo, ¿qué lugar, qué comida y qué tradición le recomendaría a usted a las personas que no han tenido la fortuna o el privilegio de venir a conocer estas tierras?
Uy, bastante difícil resumirlo como en una sola cosa, ¿no? Podría enumerar varias y Sí. tal vez escoger una. Hágale, hágale. Podría resaltar de mi tierra lo que llaman pueblo perdido o ciudad perdida, de nosotros los malagueños. Podría resaltar la Quebrada de los Cojos. Es un lugar que queda aquí entre Miranda y Málaga, entre Sí. límites de Miranda y Málaga. 3 cascadas bellísimas de más o menos entre 25 y 40 metros, De en el que altura. se pueden practicar deportes de aventura Extremos. como es el canyoning. Entonces Ok. vas sobre la quebrada y haces Rappel. actividades turísticas de rappel. Qué chévere, porque vea que dentro de los lugares que nos han recomendado, no nos habían mencionado de pronto actividades extremas. Entonces eso describe un poco más a Pedro, ¿no? Listo, no, correcto, pero no es el ideal al que yo le quiero hablar. Se lo mencioné por encima, listo. Okay. Como un Dentro gusto, de un esos, hobby de sí, Pedro. dentro de esos resalto esos lugares. Aquí podemos hacer, tenemos un sistema de cuevas bellísimo, que es Calichal, una montaña bellísima, para poder hacer espeleología, escalada de boulder. Sí. Pero en especial tengo algo que se llena de orgullo mi corazón, y es que existe una de las pocas lagunas tibias, que es la laguna de Ortices, la laguna de los Ortices. ¿Qué la hace tan especial? Bueno, que es una de las pocas lagunas tibias donde la gente es muy amable, es un lugar súper acogedor. Puedes ir a disfrutar de cosas típicas como el batidillo, el pelajara, que es un trago tipo, ¿cómo lo llaman? Fermentado tradicional. Sí, que es un destilado de la caña, Sí. especial. Son lugares de muchos trapiches, pero en ese lugar en especial tiene algo bellísimo y exótico, como dicen ahorita muchos los chicos. ¿Y qué es? Que en la parte de abajo, en el río San Andrés, existe un lugar cruzando un puente que se llama La Habana. Es un ecosistema endémico de Santander que habita un ancestro grandísimo que lo llaman ceiba barrigona o el barrigón o pata de cabra. De pronto, para los más académicos, Cabanilacea chicamocha es el nombre científico de la especie. ¿Qué lo hace tan especial? Solo existe entre Santander y Boyacá. Está una amenaza. Porque solo vive en ese lugar. Exacto, Han tratado de entonces sacarla y no han podido. no se reproduce en otros ecosistemas, sino es allá, en esa montaña. Esta información la pude sacar de la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y bueno, es un lugar que nosotros muchas veces desconocemos, y que al ir allá usted encuentra un mundo donde esos árboles tan centenarios Sí. los llevan a uno a estar en un estado bien interesante, muy recomendable. Para mí es especial porque, bueno, esa población, el 100% de la población habita solo en estas montañas de Santander y de Boyacá. Porque han hecho investigaciones en diferentes lugares y no han encontrado esa especie en ningún otro lugar del planeta. Sea, estamos hablando de que es algo impresionante con lo que contamos, y eso habla mucho de nuestras riquezas también naturales. Entonces usted nos recomienda ir a la Laguna de Ortices y bajar a la Ceiba Barrigón. Totalmente. Alguna persona que lo quiera ir, hay personas certificadas como guías, les puedan dar un tour bien interesante sobre el lugar, y además es una caminata más o menos con 1000 metros de desnivel, entonces pues también hay que estar en una condición acompañado óptima. Por alguien, sí, claro, correcto, claro. Sí. Y bueno, pero gastronómicamente, bueno, gastronómicamente es que también la comida aquí es muy rica, el muto de maíz, el mute de mazorca, los tamales con pan, queso, chocolate, dulces como las panuchas. Ahorita quiero comentarles, nosotros en Santander somos productores de mielato de roble. Alguna persona que se interese por una actividad que no sea tan extrema puede hacer una caminata no muy extensa de 2 kilómetros, ¿sí? Donde puedes ir a degustar un delicioso pedazo de cuajada con mielato de roble, y tal vez si de pronto quieres un poco más de acción, ir a visitar las colmenas, los panales, que es posible también. Con pues nuestros apicultores locales. Que eso es algo muy chévere acá, ¿no? Porque como tenemos un ecosistema que también está en amenaza, que es como tal el bosque de roble,
muchas personas que en sus fincas, bueno, eso es algo que vamos a poner en contexto a las personas porque destacamos o porque hay varias personas a las que hemos entrevistado de grandes personalidades han hablado del mielato de roble. Es algo un poco nuevo, por decirlo así, acá en nuestra provincia, aunque acá ya éramos apicultores, pero una apicultura sin tener en cuenta el factor o el plus de que provenía del bosque de roble. Totalmente, claro. El bosque de roble está tendiendo a acabar porque casi que no se puede reproducir como la ceiba barrigona. Es difícil hacer germinar una semilla de roble que no crezca ahí mismo. Se han hecho investigaciones acá en la UIT de Málaga inclusive. Entonces estas personas, ¿qué dijeron? Dijeron, bueno, no vamos a acabar con esa naturaleza y vamos a poder tener un beneficio de ella sin afectarla. Y ahí fue donde empezó a surgir esta vaina del mielato de roble, que es espectacular, es una de las mieles más ricas, inclusive más rica que ni la miel que de pronto uno tenga la oportunidad de probar en otro lado. Inge, usted nos puede ilustrar más claramente sobre ese tema. Se genera por un pulgón que se alimenta de esta resina y ella a su vez excreta ya esa misma comida para las abejas. Sí. Ellas mismas esa misma resina la están llevando a sus panales, que es una miel con un color ámbar, no es tan empalagosa, mucho más agradable a poder uno querer comer. Sí. Miel es muy deliciosa. Única también de eso que nos hace a nosotros garciarrovirenses y es una forma también de resaltar esa labor y su tradición familiar que en muchos casos se hereda de padre a hijo o de generación en generación. Porque acá todavía conservamos eso, de estar heredándole a los hijos la labor o la forma en la que se han ganado la vida nuestros antepasados con el pasar del tiempo. Totalmente, me agrada esa forma como enfocas todo hacia la provincia de García Rovira, porque nosotros, aunque seamos, el malagueño es una persona que es muy de estar aquí, luego estoy allí, luego me voy a otro lado, y eso también nos hace ser malagueños, pero dentro de nuestras tradiciones, de nuestra herencia, hemos podido, valga la redundancia, tomar esos conocimientos que vienen de nuestros ancestros y poder darle una continuidad a los procesos que ahorita tienen esta importancia de la que hablamos. Claro. ¿Y qué tradición? ¿Y qué tradición? Bueno, como malagueño también tenemos nuestro tema de la pachanga, de la fiesta. Tenemos nuestro personaje que es Pericles Carnaval, que es un señor que se viste con su traje, su sonrisa gigante. Y su cabezota impresionante. Y decreta la ley de la fiesta durante más o menos 7 días, creo que es el total de la fiesta, 7, 6 días. Podría resaltar las carrozas hechas de forma artesanal de nuestros artesanos malagueños. Sí, que es por barrios. Cada barrio es por barrios, ok. Es por barrios, también se le da la parte a las comunidades veredales para que tengan su carnaval propio carnaval. Su propio día de carnaval. El carnaval del oriente colombiano, muy recomendado para todos. Aparte de la pachanga y la fiesta, también podría recomendarle las artesanías del señor Palomino, un personaje de Málaga también emblemático. Podría recomendar las artesanías de mi amigo Julián Barrera, también un artesano que maneja la cerámica. Un teso total. Y por último podría recomendarle los tejidos de la señora Mary Castro. Ok, listo. Entonces vamos a contactarnos con ellos para conocer un poco más también de su arte, ¿no? Ya que usted hace un llamado hacia estas grandes personalidades también. Aunque pues dentro del canal lo que queremos resaltar es eso, que todos son grandes personalidades en nuestra provincia. Cualquier persona que se dedique a lo que sea, por medio de su labor, ha hecho que García Rovira sea García Rovira. Entonces, Pedro, algo muy importante y para destacar también es cuáles son los sueños de Pedro, cuáles son sus proyectos, sus metas a futuro. Siempre me he considerado que los sueños o la vida que cada persona tenemos es así porque es nuestro propósito de vida. Muchas veces los sueños se vuelven como utopías que nos ponemos en el horizonte y luchamos con toda por conquistarla. Se vuelve para mí más importante poder vivir al día en este presente, en estar en el ahora, en poder
irradiar amor para mí y si puedo ser más consciente, irradiarlo para las demás personas. A futuro no tengo afán. Antes era una persona muy competitiva, demasiado competitiva. Ok. Ahorita ya no me interesa ser el número uno, pero sí quisiera tener un estilo de vida más nómada donde mi casa sea una casa de 4 ruedas, tenga mis herramientas, tal vez mis 2 compañeros de viaje. Que son sus gaticos, ¿no? Para de pronto si alguien no lo entiende quiénes son sus compañeros de vida. Sí, y poder estar en los lugares donde la vida me suene un poquito más a eso que todos buscamos, o ese sabor que le llaman libertad, tal vez. Y felicidad. Y felicidad, sí, libertad, felicidad. Qué chévere que su proyecto o lo que usted apunte a un futuro sea vivir el día a día de una manera en la que todos los días sean únicos y se aprovechen. Significativos para mí, correcto, sí, Qué chévere. ese significado muy íntimo que cada uno le damos, ¿no? A esas Claro. palabras. Excelente que piense de esa manera porque tristemente, digamos, yo llegué a una edad en la que yo no percibía eso. Y tuve que, pues, por medio de algunos golpes, por decirlo así, de la vida, para no empezar acá en un podcast de llanto, a aprender que cada día suma y que no hay que uno estar pensando a futuro porque puede llegar a una edad en la que uno diga, oiga, pero sí, yo obtuve esto, pero y yo no viví mi vida, estaba en un piloto automático, por decirlo así. Dependiendo de todo esto que nos cuenta Pedro y de la esencia que de pronto en este podcast está quedando de quién es Pedro, ¿qué mensaje usted quisiera dejarle a las futuras generaciones de la provincia y del mundo? Porque ahora nos van a ver en el mundo entero. Que las mejores ideas de negocio, esas ideas están vagamente a lo lejos, aunque el camino tenga dificultades. Es mejor deberle al banco que al banco de tus ideas, creería yo. Ok, o sea que es mejor decir uno, me endeudé, lo logré, y no de pronto quedarse uno con la frustración de ni siquiera haberlo intentado. Es como una pequeña traducción a su idea. Qué gran mensaje le da a las futuras generaciones, porque yo he visto, o bueno, he tenido la oportunidad de hablar con gente más joven que uno, pues porque uno hace parte de esta generación, por decirlo así, que les da miedo dar ese paso por, digamos, esos miedos que nos han infundado de generación en generación, que voy a deber esto, que no voy a ser capaz, que no quiero perseguir ese sueño porque de pronto al estudiar cierta carrera no voy a lograr nada en la vida, no voy a lograr una liquidez, pero qué bueno que usted diga prácticamente luchen, busquen su propósito y sus ideas, que todo le va a llegar por añadidura, ¿sí o no? Totalmente. Afortunadamente Colombia es un lugar donde hay que comer, donde tenemos muchas herramientas y no son capaces de verlo ahorita que tenemos más. Hermano, bueno, no sé, estamos tal vez un poco dormidos. La idea es eso, a ver que tenemos muchas veces unos papás, unos hermanos, unos tíos, unos abuelos, que tenemos donde estudiar, personas que de alguna manera conectamos. Y todas estas cosas son las herramientas, las herramientas que cada uno tiene, ¿no? Y desde ahí poder construirlo te va a llevar a conocerte, a renacer a las virtudes que están ahí dentro tuyo, a descubrir la disciplina, a descubrir la perseverancia, a descubrir la paciencia. Y para mí esas cosas, ese descubrir hace parte de lo que el mensaje, claro, que todos y cualquier persona en este plano tridimensional podemos desarrollar, si no lo proponemos. Exactamente. Qué chévere, Pedro. Pero viene la pregunta de pronto más importante del podcast, porque la idea es que quede como un mensaje al día de hoy de cada persona en la que se está haciendo su diferente video, sobre si su vida fuera una canción o un libro, ¿qué título llevaría? Si mi vida llevara un título, fuera una canción o un libro, sería una canción, y esta sería Mi pequeña gran revolución de Izal. Qué bueno, me imagino que debe ser una canción que le transmite diferentes sentimientos, ¿no? Con una letra en la que usted va a tener que sentarse y escucharla con mucha atención. Para percibir de pronto lo que usted percibió en su momento al escucharla por primera vez, no sé. Totalmente. Pedro, las cámaras son suyas. Muchísimas gracias por permitirme venir
hacerle pues esta entrevista, este pequeño podcast. Lo que le repito a todos los emprendedores y a todas las personas que me han dado su espacio es que es muy difícil de pronto apartar un tiempo para poder, digamos, compartir con otra persona, porque pues hay ocupaciones, cada quien tiene como sus diferentes cosas. Entonces, primero que nada, agradecerle por permitirme venir, por aprovecharme de su tiempo, compartir este espacio, conocerlo más a usted. Las cámaras son suyas para el mensaje que le quiere dejar a las personas y para invitarlos a que obviamente conozcan de su negocio. Bueno, primero que todo, gracias a Fico, que encuentra en este ejercicio algo para observarse, descubrirse. A todos les quiero dejar por aquí nuestras redes. Aparecemos en Instagram como Pet House, también en Facebook. Estamos a la disponibilidad de consentir a sus mascotas, de darles la calidad de vida que ellos se merecen. Y pues nada, que nos sigan, que este canal va a estar lleno de cosas valiosísimas, con un enfoque social, con un enfoque de darnos esa identidad que nosotros poseemos y que no tenemos que envidiarle a ninguna otra población, y que eso nos hace únicos y auténticos. Muchas gracias. Gracias, Pedro, por su tiempo.